Un saludo para los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Nueva Zelanda, Australia y en cualquier parte del mundo. Y para todos los que vivimos aquí en nuestro país y en cualquier lugar. Este día presenciamos la toma de posesión el día de ayer en Bolivia del nuevo presidente Luis Arce y del nuevo presidente David Choquehuanca. Esta es una victoria impresionante del pueblo boliviano en contra de golpistas muy tradicionales y muy asesinos. Saludamos al pueblo de Bolivia y a sus dirigentes. Este día regresó a Bolivia Evo Morales, el líder histórico de ese país. Evo dijo en el momento del golpe, regresaremos millones, dijo. Y así fue. Han culminado las votaciones en los Estados Unidos. Ha sido derrotado Donald Trump. Y sobre esto vamos a hablar este día. Este mes, noviembre, es el mes de la ofensiva del FMLN de 1989. Justamente el 11 de noviembre de 1989. La mayor ofensiva político-militar de nuestra historia. Y la cuarta ocasión en que la capital del país es cercada militarmente. Eso lo hicimos nosotros. Un homenaje a los muchachos y muchachas, hombres y mujeres, que en todas partes hicieron posible eso. Especialmente un homenaje a Rudy, cuetero inmortal que cayó en Ciudad Delgado, a la China que también cayó en Ciudad Delgado, a Ende que cayó combatiendo de casa en casa en Ciudad Delgado, a Manuela que cayó en la colonia Escalón y a Damiancito que también cayó en la colonia Escalón. A las memorias invictas de todos ellos, nuestro abrazo y nuestro saludo. El 5 de noviembre de 1811 se desató el acontecimiento político más importante de la historia de la independencia. El pueblo de San Salvador depuso al gobierno montado por los españoles y montó otro gobierno. Esto sentó las bases para la continuación de la lucha por la independencia. Saludamos a los próceres, hombres y mujeres, que hicieron posible romper tentativamente el vínculo con esa metrópoli ladrona, España. No rompimos la dependencia del coloniaje. Seguimos siendo colonia y seguimos sufriendo otro coloniaje, pero es otro punto que lo vamos a abordar después. Este día vamos a hablar de las votaciones en los Estados Unidos. Y es importante empezar con la afirmación de que ese acontecimiento ha de ser visto a partir de la crisis de hegemonía del imperio estadounidense. Estados Unidos tiene dos rostros. Por un lado es una república construida a partir de políticas imperiales, ciertamente, pero es una república de más de 300 millones de habitantes y de unos 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión, pero al mismo tiempo es un imperio que tiene tropas, barcos, aviones, bases militares desplegadas en todo el mundo. Y el nivel de vida de la población que vive en la república depende de lo que ese imperio sustrae de las distintas partes del planeta. Es un pillaje.
Roban materia prima, petróleo, madera, riquezas, cerebros. Para eso necesita el imperio. Ahora bien, en el tema del terreno imperial, ese imperio tiene dificultades. Pierde hegemonía. La hegemonía siempre el control total, el poder total. Estados Unidos ya no tiene eso. Sigue siendo una potencia militar, económica, científica, ¿cómo no? Una amenaza para la humanidad. Lo sigue siendo. Pero ya no en un sentido totalmente hegemónico. Esto quiere decir que el imperio sirve a su república. Si el imperio se debilita, la república sufre. Por eso en estos momentos la pobreza aumenta en los Estados Unidos. La falta de trabajo, la falta de salario. Todo esto que venía caminando en años se agrava en los momentos en que la pandemia cobra a ese país la mayor cantidad de víctimas a partir de un manejo increíble de la actual presidencia. Esto genera en ese pueblo una reacción política importante. Cuando hablamos de pueblo en los Estados Unidos, nos estamos refiriendo a un conjunto de pueblos. Posiblemente no exista el pueblo americano referido a los Estados Unidos, porque todos somos americanos. Desde que los florentinos le pusieron el nombre de América a estas tierras, todos los que nacemos en estas tierras somos americanos. Los que nacen en los Estados Unidos son estadounidenses. Cuando hablamos de pueblos nos referimos a esa parte, estadounidenses anglosajones, que son los emigrantes europeos. Pero hay estadounidenses latinoamericanos que no son sajones, estadounidenses negros que tampoco son sajones, estadounidenses asiáticos tampoco son sajones, estadounidenses originarios de esas tierras. Todo este conjunto abigarrado integra el pueblo de los Estados Unidos. Todo esto está amarrado y sujetado por una ideología, la ideología de la prosperidad, de la fortaleza implacable de ese imperio y de lo que ellos mismos llaman el sueño americano. El sueño americano. Pues bien, todo eso se ha derrumbado. Y cuando la economía se quiebra, los países se vuelven xenófobos. Es decir, cultivan el odio hacia el extranjero, el odio hacia el inmigrante. Y eso ocurre hoy, está durante la administración de Donald Trump. Los emigrantes de todas partes del mundo han llegado a ese país en determinadas condiciones históricas. A principios del siglo XX, por ejemplo, se abrió la puerta para la emigración de italianos. En ese momento se estaban construyendo los puentes en Nueva York. Y los italianos fueron bienvenidos. Pero después se prohibió la emigración de italianos. Y se abrió la puerta para la inmigración de alemanes y de nórdicos. Después vinieron las guerras y faltaban brazos para que recogieran las cosechas de tomates en California. De ahí vino la figura de los braceros mexicanos. Y así. Luego vino la inmigración de vietnamitas, porque Estados Unidos agredió militarmente a Vietnam. Y vino la gran emigración cuando perdieron la guerra.
Cuando los Estados Unidos sostuvieron la guerra en nuestro país, se abrió la emigración de salvadoreños a los Estados Unidos. Nosotros siempre emigramos a Honduras, nunca a los Estados Unidos. Pero como esa economía se cae, no puede mantener esa política migratoria. Ahora bien, en ese evento electoral, en realidad no se trata a ciencia cierta de la confrontación entre dos candidatos, ¿no? Es la confrontación entre dos bloques de poder económico. Uno en los republicanos y otro en los demócratas. Unos relacionados con la industria de la energía, otros con el consorcio militar industrial, que son los demócratas. Otros relacionados con el capital financiero, que es un capital artificial. Estos dos bloques se enfrentan. Pero aquí hay otro aspecto. Desde que vino la independencia de los Estados Unidos, inventaron que solo debía funcionar un partido con dos alas, como las alas de los aviones, que no son dos alas, sino que es una sola pieza. El Partido Republicano y el Partido Demócrata, un solo partido. Eso le funcionó por largos años, pero se acabó. Ya Donald Trump ya es un hombre que no pertenece a ninguno de esos partidos. Por eso no tiene ni el estilo partidario, ni el interés partidario. Este es un fracaso. ¿Y quiénes han votado contra Donald Trump en esta coyuntura? La gente que ha salido afectada por esa política antiemigrante. Si solo votaran los estadounidenses sajones, a lo mejor ganan. El problema para ellos es que esa parte de la población también es ciudadana y también tiene derecho a votar. Son productores de riqueza y también pagan impuestos. Donald Trump no atendió los intereses de esa mayoría. Y además funcionó como un enemigo de la globalización. Es porque el bloque para el cual él trabaja reclama un nuevo orden globalizante. Observamos que durante el periodo de Trump ninguna guerra estalló. Ninguna guerra estalló. Pese a todo el discurso amenazante del presidente. Pero es que la gente ofendida por Trump, tanto por lo que dice como por lo que hace, son grandes cantidades. Pero hay que darse cuenta que por Trump votó 70 millones de personas. Pero ha ganado el bloque vinculado a los demócratas. Ojo, que resultan ser más guerreristas que los republicanos. Más guerreristas que los republicanos. Pero ocurre que hay aspectos y hay detalles que son importantes de su política exterior. Y en el caso de nosotros estamos interesados en que haya un movimiento en la política migratoria, de tal manera que los estadounidenses de origen salvadoreño puedan permanecer por su vida, si así lo desean, en los Estados Unidos, aportando a los Estados Unidos. Se confía en eso. Se espera que eso sea así. Claro, nosotros no olvidamos que durante el gobierno de Obama expulsó grandes cantidades de salvadoreños y de migrantes en general. No ha de haber en esto una visión ingenua, sino muy realista. Pero
como no está la Virgen para tafetanes, hay que esperar eso, que haya una mejoría en la situación. Mientras tanto, para nosotros la clave consiste en la construcción en nuestro país de las condiciones económicas, políticas y sociales que determinen que ningún salvadoreño o salvadoreña necesite irse del país, que nadie sea expulsado del país, que aquí se construyan las mejores condiciones para tener una vida digna. Para nosotros de eso se trata, porque no podemos seguir siendo lo que somos hoy, mendigos internacionales. Necesitamos nosotros un pueblo rico, una sociedad justa y un país fuerte. Estas tres cosas no nos la va a construir nadie en el exterior, menos un imperio. Los leones jamás son aliados de las gacelas. No conviene nunca olvidar esto. Y en cuanto a los salvadoreños que están en los Estados Unidos, la inteligencia mínima indica, uno, que hay que legalizar la situación de todos los que están allá. Y eso ha de ser una política de los gobiernos, cualquiera que sea. Si es medianamente inteligente, legalizando todas las situaciones personales. Segundo punto, los salvadoreños legalizados de esa manera han de aprender a participar en la vida política de los Estados Unidos. Han de aspirar a ser alcaldes, diputados, senadores o hasta presidentes. Tercero, se ha de establecer una nueva vinculación con el país. Una nueva vinculación. Porque uno solo vale en su patria. Aunque la patria de nosotros esté hoy por hoy desmelechada. Pero llegará el momento donde va a estar bien bañada, bien pintada y bien perfumada. Esos vínculos deben construirse de tal manera que al final aquel emigrante salvadoreño que desee vivir en su país tenga aquí las condiciones adecuadas, humanas, para hacerlo en condiciones dignas. Esta es una política que ha de empezar ya. En este momento, cualquier política que plantee el retorno de esos salvadoreños a El Salvador huele a traición. Pero además no es inteligente. Tiene ese delito, no es inteligente. Pero eso se puede construir y debemos de construirlo. De tal manera que gane quien gane en los Estados Unidos, nosotros como país hemos de tener una política muy clara, muy precisa y muy eficiente. Siempre y cuando se garantice que nadie ha de ser expulsado de su país. Un abrazo para todos y para todas.